Vamos a estar usando la hoja de aplicaciones que tienen ahí en su boletín, así que les animo para que la saquen. Vamos a estar llenando las líneas en blanco, y si usted no tiene una pluma, por favor levante la mano y alguien le hará llegar la pluma para que pueda contestar. ¿Por qué Dios quiere honrarme? Y probablemente la primera pregunta, ¿será que Dios puede honrarme? ¿Será que otra pregunta es, ¿alguien me ha honrado? ¿Será que otra pregunta es, ¿qué se siente ser honrado? Otra pregunta es, ¿qué necesito hacer para ser honrado? Y amados, el título de este mensaje es el quinto de la serie Caminando a la Tierra Prometida. ¿Por qué Dios quiere honrarme? Y entonces yo te hago una pregunta. ¿Qué tienen en común el premio Nobel, el premio Pulitzer, los Grammys, los Óscares, las distinciones de la Orden del Águila Azteca? ¿Qué tienen en común? Pues es muy sencillo. Los premios Nobel se dan a hombres que destacan por alguna aportación importante en el mundo de la ciencia, la tecnología, la política o la economía, o en alguna de todas esas áreas. Los premios Pulitzer son premios de reconocimiento a los mejores profesionales del periodismo. Los Grammys son premios que la Academia de Música otorga a los mejores músicos, ¿verdad? A los mejores productores de grabación de discos en Estados Unidos. Los premios Oscar de oro son el reconocimiento que se da en Estados Unidos a los mejores actores, productores, guionistas, efectos especiales y participantes en la grabación y edición de películas. La Orden Mexicana del Águila Azteca es la distinción que se le otorga a extranjeros en reconocimiento a servicios prominentes que han prestado a México o a la humanidad. Y ahí está, por ejemplo, el collar, la cruz, la banda, la medalla, la placa, la venera, la insignia, que son varias de los reconocimientos que se dan en el gobierno mexicano. Pues todos estos premios, amados, tienen como propósito reconocer a los hombres por algo en lo que se han destacado. Son reconocimientos por el mérito de su propio desempeño profesional, de su desempeño personal o de su desempeño político o de su desempeño creativo. Pero al final es un reconocimiento, y todas estas personas son honradas por cada uno de estos organismos. Hay más organismos todavía que reconocen, en mayor o menor grado, pero siempre hay un lugar que está observando cómo reconocer a las personas. Y aquí la pregunta que tendríamos que hacernos: si los que son honrados por estos méritos reciben estos premios, ¿por cuál mérito Dios querría honrarme a mí? ¿Cuál es ese mérito que yo tendría que hacer para que Dios me honre a mí? Y de esto es lo que vamos a estar hablando esta mañana, hermanos. Después de pedir la dirección del Señor, vamos a continuar con este mensaje. Inclinamos nuestros rostros. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana, porque tu palabra nunca vuelve vacía. Dice, tu palabra es como la lluvia que cae en el campo y da semilla y crece y se fortalece. Gracias, Padre, porque tu palabra siempre será el medio de gracia que engendra y edifica nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús recibe nuestra gratitud. Amén. Nuestra serie de predicaciones se titula Caminando a la Tierra Prometida. Camino a la Tierra Prometida. Y amados, se pretende que sean 6 mensajes de inspiración para unirnos a la obra de Dios, para unirnos en el crecimiento de la iglesia Nuevo Amanecer. Este es nuestro quinto mensaje. Y el título de hoy es ¿por qué Dios quiere honrarme? Y seguramente ustedes van a decirse, bueno, yo no sabía que Dios quería honrarme.
yo no sabía que en algún momento Dios pretende honrarme. Y como hemos visto en la tierra, los premios que las organizaciones les dan a las personas son el resultado de méritos propios. Y nos deberíamos preguntar, seguramente en la vida cristiana deberá haber algunos méritos particulares para que Dios nos honre. ¿Qué contestaríamos? No. En la vida espiritual no es así. Fíjate lo que dice Efesios 2, 8, 9. Vamos conmigo. ¿Qué dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Circula por favor, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sabes qué? Es interesante porque la Biblia dice que nosotros no tenemos ningún mérito para merecer la gracia de Dios. No podemos hacer un mérito que verdaderamente valga la pena para tener la gracia de Dios. Dice este pasaje, somos salvos solamente por la fe que ni siquiera es nuestra. Dios puso esa fe en nosotros para creer en Él. Y aún el mérito sigue siendo de Él. Te escogió, te apartó, te preparó en circunstancias para que aún en tu rebeldía transformó tu mente y tu corazón. Regeneró tu corazón para que pudieras entender su palabra y para que pudieras tener fe en Él. También dice, no hay mérito suficiente que te haga merecedor de la gracia de Dios. Amados, hay dos razones importantes de por qué Dios quiere honrarme, aun cuando no tenga yo que hacer méritos. Primero, ¿por qué Dios quiere honrarme? Primero, porque Dios me ama. Amados, eso me hace recordar a los papás. Los papás, cuando nacen nuestros primeros bebés, ¿qué hacemos con el bebé? ¿Cómo llevamos a los bebés, a nuestros pequeños hijos, a todas partes? ¿Sucios? ¿Sin bañar? ¿Malolientes? ¿Sin cambiarles pañales? ¿Así los llevamos? No. Todos pensamos en la mejor ropa para el bebé, la carriola, el bambineto, los zapatitos. No, hombre, de verdad que nosotros nos procuramos que los hijos, esos pequeños bebitos indefensos, luzcan bien. Están hablando de nosotros, ¿cierto? Está hablando de sus papás. Porque Dios me ama. Juan 3:16, ayúdenme por favor, seguramente se lo saben de memoria. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios es tan grande. Por ese amor, por la manera como Dios nos ama, no ha cambiado desde la fundación del mundo. Nos ama como la máxima obra de su creación. Por eso se ha dicho que el hombre es la corona de la creación de Dios. Todo lo que existe fue hecho en función del hombre. El universo y el mundo en el que vivimos fue hecho en función del hombre. De ese tamaño es el amor de Dios. Y desde que Dios nos crió, su propósito fue tener una relación de amor con nosotros. Por eso decimos que no son mis méritos, son los propósitos de Dios. El amarme para tener una relación de amor conmigo. ¿Me están siguiendo? Por eso quiere honrarnos. Segunda razón del por qué Dios quiere honrarnos. Porque Dios lo que promete, lo cumple. Pastor, ¿y a poco Dios prometió que nos iba a honrar? Vamos a leer Isaías 49:7. Vamos conmigo. ¿Qué dice? El Señor, el Redentor, el Dios Santo de Israel, dice al pueblo que ha sido totalmente despreciado, al que los otros pueblos aborrecen, al que ha sido esclavo de los tiranos: cuando los reyes y los príncipes te vean, se levantarán y se inclinarán delante de ti, porque yo, el Señor, el Dios Santo de Israel, te elegí
y cumplo mis promesas. ¿Qué te parece? Se inclinarán ante ti. ¿Sabes qué significa eso? Te van a honrar. Te van a honrar. Pero amado, cuando vivimos en pecado, dice el Señor, somos un pueblo despreciado. Somos un pueblo aborrecido. Y somos un pueblo esclavizado por nuestra propia pecaminosidad. Y sin embargo, ¿sabes lo que dice el Señor? Aún así, te voy a honrar. ¿Para qué? Para que cuando te vean, se inclinarán delante de ti, porque yo te elegí y yo cumplo mis promesas. Amados, esto es lo que me encanta, porque Dios eligió a su pueblo. Y nosotros somos su pueblo. Los que hemos confesado con nuestra boca que Jesús es mi Salvador. Si confesares con tu boca, dice, si confesares con tu boca. Amados, esa es la parte donde el Señor, a pesar de ser como somos, nos considera su pueblo. Hay una alabanza que cantamos con mucha frecuencia. Seguramente ustedes la recuerdan. Somos el pueblo de Dios. ¿Se acuerdan ustedes de esa alabanza? Somos el pueblo de Dios. Ayúdenme, por favor. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Ya me di cuenta que se la saben toda. Amado, cuando cantamos esta alabanza, cuando entendemos esta letra y cuando te apropias en primera persona, estás haciendo una declaración de fe. Estás haciendo una declaración de pertenencia. Somos el pueblo de Dios. Primera persona, soy el pueblo de Dios. Y te digo una cosa, no todas las personas pueden decir soy el pueblo de Dios. Podrán quererlo, querrán serlo, pero no todos pueden decir soy el pueblo de Dios. Por eso es que la segunda razón del por qué Dios quiere honrarme es que Dios quiere cumplir sus promesas en mí. Él dijo, tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Por eso Dios quiere honrarme. Pero amado, piensa un poquito, ¿cómo voy a responder a esa honra de Dios en mí? Veamos cómo lo hace Dios. Número 1, Dios me libera para mostrar su poder en mi vida. Dios me libera para mostrar su poder en mi vida. Mira, por el amor que Dios le tiene a su pueblo, Dios no olvida su promesa. Y esto me encanta porque leíamos en Santa Cena y Pablo recuerda a los corintios todo lo que pasó en el Éxodo, todo lo que pasó con Moisés, todo lo que pasó con el pueblo, lo hizo para que nosotros lo tuviéramos como testimonio, para que aprendiéramos, para que no cometiéramos sus errores. Lo dejó como testimonio para que nosotros tengamos un antecedente de lo que no debemos hacer. Y aquí vemos al Señor. Dios me libera para mostrar su poder en mi vida. Génesis 15, 13, 14. Ayúdame, vamos.
Entonces el Señor le dijo: debes saber que tus descendientes vivirán en un país extranjero y que allí serán esclavos y que serán maltratados durante 400 años. Pero yo también castigaré a la nación que va a hacer los esclavos, y después tus descendientes saldrán libres y dueños de grandes riquezas. ¿Sabes quién está diciendo esto? Es Dios hablándole a Abraham. Abraham, en el periodo de obediencia, sal de tu casa y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Está en el desierto, está siguiendo la voz de Dios, y un día Dios le está diciendo: haré de ti una gran nación, vas a tener mucha gente. Pero ¿qué crees, Abraham? En un tiempo tus descendientes van a ser esclavos por un espacio de 400 años. Híjole, 400 años es mucho, ¿no es cierto? Imagínate que Dios te diga ahorita: tus descendientes, tus hijos, esos por los que te estás preocupando para tener una carrera, para estudiar, para salir adelante con el mundo que estamos viviendo, y que te digan: en los próximos años todos tus descendientes van a ser esclavos por 400 años. Señor, tú me dijiste que ibas a hacer de mí una gran nación. Sí, pero no te dije que los iba a tener en la opulencia. También voy a formar su carácter. También los voy a probar. También los voy a pasar por situaciones difíciles donde tienen que reconocer quién soy yo. ¿Te das cuenta? Es el dueño de nuestras vidas. Dios, con este pasaje nos dice: Dios conoce por anticipado cómo va a ser nuestra vida, cómo va a ser nuestro comportamiento. Dios había dicho a Abraham que pasaría todo esto con los descendientes que él todavía ni tenía. Es más, todavía no tenía a Ismael, todavía no tenía a Isaac. Y todavía le dice: y dentro de 400 años voy a castigar a tus descendientes. Por 400 años iban a ser esclavos. Señor, pues ni siquiera tengo el primero. A lo mejor no entendía. ¿Sabes que te cambia el mundo cuando tienes tu primer hijo? Tú piensas que es diversión, que no es cierto. El primer hijo te cambia toda la vida. Te cambia tu perspectiva, te cambia tu razonamiento, te cambia tu forma de preocuparte. Imagínate, Abraham todavía no sabía qué iba a ser de su vida. Estaba esperando un hijo, y Dios le anticipa: en tiempo tu descendencia va a ser tanta que va a ser esclava por 400 años. Van a ser esclavos 400 años en un país extranjero. Pero Abraham, quédate tranquilo, van a salir libres y van a salir con grandes riquezas. ¿Sabes qué era lo más importante de esta promesa, amado? Lo más importante es la libertad. Van a salir libres de la esclavitud. Lo más importante no era la riqueza era un complemento. ¿Por qué desearías estar esclavo? ¿Por la libertad o por la riqueza? La libertad no tiene precio, amados. No tiene precio. La libertad te permite tener una nueva vida, un nuevo nacimiento. Por eso Pablo dice: cuando tú entregas tu vida al Señor, las cosas viejas pasaron, todas las cosas son hechas nuevas. Eres una nueva criatura. Amado, yo no sé si ustedes han tenido un amigo, un vecino, un familiar, un conocido que haya pasado en la cárcel 20 años. ¿Alguien lo ha tenido? Suponte que lo tienes y le preguntas, después de haber salido, después de 20 años de estar en la cárcel: amigo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo crees que se va a sentir? Libre. Ya está libre y va a encontrar un mundo diferente. ¿Cómo se va a sentir? Extraño. Seguramente estará experimentando una nueva forma de vivir. ¿Qué crees? Cuando él entró no había celulares. Ya hay celulares. Cuando él entró a la cárcel no había pantallas planas.
Cuando él entró, muchas cosas cambiaron. Tendrá que adaptarse, experimentará un nuevo nacimiento, una nueva oportunidad de vida. Éxodo 11:1, vamos conmigo. ¿Qué dice? Todavía voy a traer otra plaga sobre el faraón y los egipcios. Después de esto, el faraón no solo va a dejar que ustedes salgan, sino que él mismo los va a echar de aquí. Estamos leyendo la traducción Dios habla hoy. Pasaron más de 400 años, quiero decirte, desde que Dios le dijo esto a Abraham y que Moisés sacó al pueblo de Egipto. Fueron muchos más de 400 años, probablemente 600, probablemente. Pero quiero decirte algo, Dios no olvidó su promesa. Con todo y que el pueblo de Israel estuvo 400 años de esclavo, vivió 450 en Egipto, pero no todos los años estuvo de esclavo. Los primeros años que José estuvo gobernando Egipto, ellos no eran esclavos. Era la familia del gobernador de Egipto, estaban bien parados. Pero cambiaron de faraón, cambiaron de dinastía. La familia de Jacob creció en gran número y creció de tal manera que le tuvieron miedo. Si los dejamos que sigan creciendo así, un día se van a aliar con otras naciones y nos van a conquistar. Esclavicémoslos. Y los esclavizaron. ¿Lo sabía Dios? Sí. ¿Lo sabían ellos? Tal vez. Si Abraham se los dijo, debieron saberlo. Y amados, hoy día Dios te honra, no olvida sus promesas. Te honra como honró a los hebreos delante de los egipcios, dejándoles ver el poder de Dios de los hebreos. No solo te van a dejar ir, les dijo, te van a exigir que te vayas. Así de enorme es mi poder, dice Dios. Te van a exigir que te vayas. ¿Te das cuenta? Cuando Dios te libera del pecado, no eres tú. De hecho, es el poder de Dios obrando en tu vida. Y lo hace por medio de su Hijo Jesucristo. Él es el que nos libra del pecado. Y no por tus méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús. ¿Sabes que hay personas que notan cómo has cambiado? Cuando tú empiezas a vivir bajo la dirección del Señor, las personas que te rodean notan tu cambio de vida. Tú tienes algo. Algo tienes que te hace diferente. Por eso Moisés decía, haz resplandecer tu rostro sobre mí. Por eso ves algo diferente. Me encanta porque esta alabanza que acabamos de cantar dice, y llevaremos tu gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y su verdad. Es un desafío a la gratitud, a la nueva persona que eres. Y Dios te va a honrar haciendo esto. Número 2, Dios pone gracia en mí delante de mis adversarios. Dios pone gracia en mí delante de mis adversarios. Por el amor que Dios le tiene a su pueblo, Dios no olvida sus promesas. Amado, no son tus méritos. Solamente ponte a pensar, ¿qué tipo de persona eres? Puedes ser una persona guapa, un varón apuesto, pero esos no son los méritos que Dios ve en nosotros. De todos modos, Él nos hizo así. Él está viendo el corazón. Y sin embargo, cuando se trata de honrarnos, Él lo hace, porque le tiene amor a su pueblo, porque Él no olvida sus promesas. Cuando Dios llamó a Abraham, le hizo una gran promesa. Génesis 12:2, permítanme. Génesis 12:2, ¿me ayudan?
Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Fíjate nada más, primero te bendeciré, te multiplicaré y engrandeceré tu nombre. Ese es el tiempo que todavía se sigue hablando de Abraham. Y dijo, y serás bendición. Y seguimos siendo bendición a través de Abraham. El Señor cumplió sus promesas, no olvida sus promesas. Dios puso gracia en la descendencia de Abraham, su siervo, por eso le llamamos el padre de la fe. Amados, piensen un poquito en la descendencia de Abraham. José, ¿se acuerdan de José? Bisnieto de Abraham, vendido por sus hermanos, llega a casa de Potifar. Él era oficial de Faraón en Egipto, era el capitán de la guardia, era el equivalente hoy a ser el secretario de gobernación. Dice la Biblia que Dios estaba con José y todo lo que José hacía prosperaba. ¿Sabes por qué? Porque Dios ponía gracia en José. Y esto lo vio Potifar. Él se daba cuenta que el Dios de José estaba con él. Y se dio cuenta que halló gracia en los ojos de Dios y halló gracia en los ojos de Potifar. ¿Sabes qué pasó aquí? Dios honró a José para que Potifar supiera de Dios. Y tú te imaginas a veces que honrarte te tiene que poner hasta acá arriba. José era un sirviente. Lo convirtieron en mayordomo, llegó como esclavo. Demostró su capacidad porque Dios ponía gracia en él. Lo puso como su administrador, su mayordomo. Y Dios lo fue llevando para ponerlo aún por encima de Potifar, gobernador de Egipto. El único que estaba sobre él era el faraón. Amado, es impresionante cuando Dios quiere honrarte. Ni siquiera te lo imaginas. Un buen día José estaba en la cárcel a causa del acoso sexual que sufrió de la esposa de Potifar. Pero no lo pusieron en la cárcel común, lo pusieron en la cárcel donde estaban los presos del rey, no con los presos del bajo mundo. ¿Y sabes qué? Esto era protección de Dios. También Dios lo estaba honrando, porque puso gracia en José ante los ojos del jefe de la cárcel. ¿Te das cuenta? Dios honró a José para que el carcelero viera en José el poder de Dios. Cuando fue presentado ante Faraón, el Faraón reconoció que los dones de José provenían de Dios y lo puso como su segundo en el gobierno de Egipto, gobernador de Egipto. Y no solamente eso, ¿sabes cómo lo honró? Además de que te nombro gobernador de Egipto, te voy a dar una chulada de mujer. Asenat, ven para acá. Asenat va a ser tu mujer. A ti te voy a cambiar el nombre porque ese nombre hebreo no cuaja mucho aquí con nosotros, pero te vas a llamar de hoy en adelante Safnat Panea. Y ese fue el nombre de José a partir de entonces. Y su esposa Asenat. ¿Lo honró el Señor? Absolutamente. Completamente honrado delante del pueblo egipcio. Amados, mira cómo Dios no olvida sus promesas. Éxodo 11, 2, 3. Vamos conmigo. ¿Qué dice? Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Casi 600 años después, Dios cumple su promesa de amor. Puso gracia en el pueblo y salió con la riqueza de los egipcios como lo había prometido. ¿Qué fue lo más valioso que se llevaron? ¿La riqueza? Su libertad, amado. El reconocimiento
de que su Dios era más poderoso que Faraón, hecho Dios en la tierra. Más poderoso que los dioses egipcios. Amado, ¿sabes qué rescatamos de esta enseñanza? Que Dios nos está llamando a una vida honrosa. Él te honra para que la persona de su Hijo Jesucristo se note a través de tu vida. Porque será una manera como otras personas pregunten, ¿tú tienes algo que te hace diferente? Y tú puedas decir, sí, estoy de acuerdo contigo. Yo tengo a la persona de Jesucristo conmigo. Es mi Salvador. Él ha hecho todos los cambios en mi vida que tú puedes notar. Una excelente oportunidad para compartir tu fe. Y eso nos lleva al tercer punto, número 3. Como su Hijo, Dios me ve y me trata diferente. Dios me ve y me trata diferente. Amado, ¿sabías tú que no todos somos hijos de Dios? Y lo dice la palabra de Dios, Juan 1:12. Vamos conmigo. ¿Qué dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es bien interesante porque cuando leemos el versículo en el contexto original, en el idioma original, mas a todos los que le recibieron, la palabra recibir en este contexto, implicaba a las personas que le ponían atención a las palabras de Jesús, recibían con atención el mensaje que tenía que darles. Entonces quiere decir que las personas escuchaban atentamente lo que Jesús quería enseñarles, mas a todos los que le escucharon con atención, ¿te hace sentido? A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué dice? Hijos de Dios. Pero no era de, sí, pásale, sí, que se pase a la cocina, ya lo recibimos. Lo puedes recibir y tenerlo en la cocina y nunca escuchar sus palabras, ¿estás de acuerdo? Pero el contexto real del versículo dice, al que le puso atención, al que escuchó atentamente, al que discernió cada una de las palabras que Jesús expresó, a esas personas, dice, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y amado, cuando Dios mostró su poder a los egipcios, también lo estaba mostrando a los hebreos. Tiene un doble efecto. ¿Cómo vieron los egipcios el poder de Dios? Un Dios en contra de nosotros, porque no creímos en Él, ¿cierto? ¿Cómo lo vieron los hebreos? Un Dios a favor de nosotros. Nos está dando libertad y nos está dando las riquezas de Egipto. Dos puntos diferentes con la misma acción. El mismo Dios visto desde dos ángulos diferentes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estarían de acuerdo los egipcios con lo que Dios estaba haciendo? No, porque el punto de vista es diferente. La perspectiva de las circunstancias son diferentes. Amados, ustedes tienen que estar seguros, decía el Señor, tienen que estar seguros qué Dios tan poderoso tienen. Los hebreos creyeron en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y ya ahora lo estaban considerando su Dios. Y parece que les está diciendo el Señor, yo sabía lo que iba a pasar con ustedes desde el tiempo de Abraham, desde hace como 600 años, pero ahora quiero que sepan esto. 11:7, Éxodo 11:7, ¿qué dice? Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia. Esto está fuerte, ¿eh? Esto está fuerte. Pero contra todos los hijos de Israel, fíjate, defendiendo a los hijos de Israel, todo el que se ponga en contra,
desde el hombre hasta la bestia que se ponga en contra de los hijos de Israel. Ni un perro moverá su lengua en contra de los hijos de Israel, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. ¿Sabes qué está haciendo Dios? Los está honrando. Esto es cierto. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos sus hijos, no todos somos sus pueblos, no todos somos el pueblo de Dios. Dios, por su infinito amor, puso gracia en los hebreos, sin mérito, pero lo escogió como su pueblo. ¿Y sabes qué? Fue interesante, ¿verdad? También puso gracia en ellos para pedir las riquezas de los egipcios. Y este pasaje nos ilustra que Dios está advirtiendo que ni hombre, ni bestia, ni perros moverán su lengua contra los hijos de Dios. Él los va a cuidar. Uno solo era el propósito, amados, para que sepan que Dios hace la diferencia entre sus hijos y los que no lo son. Y los que no lo son. ¿Sabes una cosa, amado? Dios quiere honrarte delante de los demás, haciendo que te vean y te sientan diferente. Y yo sé que cuando venimos al Señor, cuando empezamos a servirle al Señor, cuando empezamos a amar al Señor, cuando nos esforzamos en entrar en ese proceso de santificación en el que nos negamos a nosotros mismos, que nos cuesta mucho trabajo, en ese proceso Dios está trabajando y está poniendo gracia en ti, y los demás lo van a notar. Me encanta lo que Pablo está diciendo en el capítulo 6 de Romanos. Tenemos dos condiciones podemos tener como hombres. O somos esclavos del pecado, o somos esclavos de la justicia. Pero si tú no eres un siervo de la justicia, en automático eres un esclavo del pecado. Y el que es esclavo del pecado, su amo es el pecado y sirve y obedece al pecado. ¿Sabes cuál es el problema? Que cuando nos vemos en el espejo y vemos la chulada de criaturones que somos, tú no aceptas que eres un esclavo del pecado. No puedes aceptarte a ti mismo que eres esclavo del pecado, porque lo que tú haces es bien intencionado. Lo hiciste de corazón bien intencionado, pero te pregunto, ¿lo pasaste por el filtro de los estándares de Dios? Porque a veces lo que hacemos es medirnos en nuestros propios estándares. Y la parte difícil de este proceso es primero reconocer que he sido esclavo del pecado. Dice, porque cuando tú pasas de este estatus de ser esclavo del pecado a ser siervo de la justicia, debe haber una conversión sincera desde tu corazón. Tiene que haber un cambio en tu corazón. ¿Y sabes cuál es la primera señal de ese cambio? Tienes que empezar a vivir el proceso de la santificación. Si ese proceso no se da, tú no puedes ser siervo de la justicia. No puedes servirle al Señor. Y me encanta porque Pablo, ¿cómo enfatiza el pecado, para que puedas entender la magnificencia de la gracia, de la salvación de Dios? Reconoce tu pecaminosidad, porque si no, entonces no vas a poder disfrutar la gracia de la salvación. Y amados, qué interesante cómo el Señor nos está dando toda esta enseñanza, cómo Él quiere honrarnos. ¿Sabes por qué? Porque no se trata de ti, se trata de Dios. Se trata de lo que Dios puede hacer en tu vida, o lo que ha hecho en tu vida, por tu vida y para tu vida. Es lo mismo que quiere hacer en nosotros. Y lo mismo que puede hacer en otros a través de nosotros. Pastor, ¿cuáles otros? Bueno, las personas que están en tu círculo íntimo.
Puede ser tu propia familia o tus compañeros de trabajo o aquellos que son tus amiguis, tu círculo íntimo, aquellas personas con las que te identificas con más tiempo invertido en ellos. Pueden ser tus compañeros de trabajo, pueden ser tus familiares con los que no convives, pueden ser tus vecinos. Oportunidades sobran para que el Señor haga resplandecer tu rostro frente a ellos. Oportunidades sobran para que el Señor pueda honrarte frente a todos ellos, para que puedas dar testimonio que eres un hijo de Dios. Amados, yo creo que Dios ha querido honrarnos en este tiempo para que otros le conozcan. Pablo decía, cuando abundó el pecado, abundó la gracia. ¿Qué diremos pues? ¿Que sobreabunde el pecado para que sobreabunde la gracia? En ninguna manera. Y te quiero decir una cosa, amado. Los tiempos que vivimos, no solamente ha sobreabundado el pecado, se ha corrompido completamente. Vivimos en un mundo completamente perverso, hostil, violento y maligno. El hombre y el gobierno se están poniendo de acuerdo para autorizar el pecado, para legalizar el pecado. Y no todo lo que es legal es bueno. Porque cuando contradice los principios y los valores del Señor, a lo mejor legalmente me voy a sentir bien, pero espiritualmente jamás estarás bien delante del Señor. ¿Sabes por qué Dios quiere honrarnos? Porque le pertenecemos. Porque Él nos considera suyos. Porque pagó 2 veces por los que ha elegido, por los que ha adoptado como sus hijos. Y, amado, este mensaje tiene un propósito: inspirarte a buscar ser honrado por Dios. ¿Te gustaría ser honrado por Dios? ¿Te gustaría que otros reconocieran que Dios te honra? Porque si es así, amado, tienes que hacerte una pregunta. ¿Tienes la certeza de que le perteneces al Señor? ¿Tienes la certeza de que eres de Dios? Y ahí tenemos nuestro desafío, la última línea. ¿Qué podríamos poner? Yo quiero ser honrado y pertenecer al pueblo de Dios. Pertenecer al pueblo de Dios. Cuando tú puedes decir, soy el pueblo de Dios, pertenezco al pueblo de Dios, ten por seguro que es porque el Señor ya está trabajando en tu vida para honrarte. Oramos.